Bendiciones a todos mis hermanos. Quisiera traer una palabra que tiene por título Caminar con Dios vivo. Es una cosa de las más importantes, ¿verdad? Porque el que camina con Dios verdaderamente pues anda en lo correcto, no está equivocado, porque el que camina con Adonai pues sabe que no está equivocado porque está caminando conforme a la voluntad de Dios. Para caminar con el Adonai Elohim hay que caminar, ¿verdad?, a la obediencia de su palabra, que es lo importante, porque si no obedecemos su palabra, no podemos caminar con él. Entonces todo lo que aparentemos, eso no sirve para nada. Pues caminar con Dios es caminar con el conocimiento de la palabra y vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer la lectura, se encuentra en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto es una palabra importante. Ya dijimos en algunos otros vídeos que he podido grabar, ¿verdad?, que la palabra Cristo, Jesús o Jesucristo, ¿verdad?, cambia todo. No es igual que decir Jesús de Nazaret. No es lo mismo. Ya lo dijimos en otro vídeo que grabé, ¿verdad?, que Jesús de Nazaret tiene como una explicación de conocer a este Cristo humanamente que vivía en Nazaret. Y entonces él era conocido por su trabajo, por sus hermanas, por su madre, por su padre, y eso es lo que significa Jesús de Nazaret. Pero Jesucristo es otra cosa. Entonces, esto ya lo expliquemos, de que Jesucristo es el Mesías. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, y esto quiere decir el Mesías. Bueno, pues dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque no tenemos un pacto de condiciones, sino que tenemos un pacto incondicional. Por ese motivo, ¿verdad?, no como, por ejemplo, el pacto mosaico, a donde dice en Deuteronomio 28 que si cumples mi palabra tendrás estas bendiciones. Pues será bendito tu campo, será bendito tu viña, tu ganado, pero así una serie de cosas, ¿verdad?, que está escrito en Deuteronomio 28, hacia adelante, se ve una serie de bendiciones y también otra serie de maldiciones. Así que eso es un pacto condicional. Si cumples, te bendigo, y si no cumples, entonces te voy a maldecir por no cumplir mi palabra. Pero en Yehoshua verdaderamente no tenemos ese pacto, tenemos un pacto incondicional, porque el hombre no es perfecto, aunque el hombre nunca lo ha sido perfecto, pero no somos personas perfectas, no somos divinas. Entonces nadie va a ser salvo por sí mismo, sino que somos salvos por medio de Yehoshua, que bendito sea su nombre. Así que si andamos conforme al Espíritu, es lo que dice, no tenemos condenación. Pero si no andamos conforme a la voluntad de Dios, entonces sí hay condenación. Esto no es fácil, porque caminar con Dios es difícil, hay muchos problemas, hay muchos obstáculos, hay mucha oposición en nuestra vida. Cuando no es una cosa, es la otra, ¿verdad? Y tenemos muchos tropiezos y tenemos muchas cosas en el caminar del cristiano. Pero dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, no depende de tener una buena temporada, porque una buena temporada la puede tener cualquiera, ¿verdad? Pero ser fiel hasta la muerte, esto es otra cosa. Eso no es 10 años ni 15 años, sino toda la vida hay que ser fiel
Dice, ser fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida. Así que Dios es espíritu, no es humano. Y entonces Él piensa diferente a cómo pensamos los hombres. Ya dice su palabra, dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Hay una distancia, dice la palabra del Señor, como el cielo y la tierra, tocante al pensamiento de Dios y semejante al hombre. O sea que hay una diferencia muy grande. Entonces, si Dios es espíritu, hay que buscarle en el espíritu porque la carne nunca busca a Dios. La carne no se convierte a Dios, no conoce a Dios. David no conoció su carne, de David no conoció a Dios, ni se va a convertir nunca jamás, porque está hecho de la materia y todo lo que vemos materia, y estamos metidos en esta materia. Por lo tanto, tenemos que buscarlo en espíritu. Tenemos que meditar en el espíritu y andar en el espíritu. Hay que pensar en el espíritu porque es la única manera que podemos entender al Señor, a nuestro Adonai, que bendito sea el nombre suyo. Bendito sea para siempre su nombre, porque por medio de él tenemos este conocimiento maravilloso de nuestro Dios Josué, que vino a salvarnos, que derramó su sangre por nosotros, que se dio la cruz del Calvario, no mereciéndonos nada, porque no teníamos ningún mérito, ni tenía usted ningún mérito, ni yo tampoco. Nadie en el mundo ha tenido mérito para ofrecerle al Señor y decir, yo soy santo, yo soy bueno. Todos hemos pecado, todos los descarriemos como ovejas, ¿verdad? Y cada cual se fue por su camino. Pero el Señor vino a reunir y a salvarnos. Ya dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que bendito sea su nombre para siempre. El caminar en el Espíritu es algo importante, mis queridos hermanos. Es muy importante porque caminar con Dios y caminar en el Espíritu es cuando no estamos pensando las cosas terrenales, ni nos llama la atención las cosas terrenales de este mundo. Creo que una persona espiritual no envidia a ninguna persona rica, ni a ninguna persona que gane dinero, sino que la persona espiritual se conforma a lo que Dios le da. Tiene que buscarse la vida, porque dice la palabra del Señor, dice, mira precioso la hormiga y aprende de ella cómo en verano busca alimento para que pueda comer en invierno. La vida hay que buscarla, ¿verdad? Para ganarnos el sustento, y eso es natural y Dios no se mete en eso. Pero lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que nosotros busquemos a Dios y busquemos, como dice su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si queremos ser cristianos buenos, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se encarga Dios para hacerlo. Bendito sea su nombre para siempre, para Él sea la gloria. Hay que caminar conforme al Espíritu y conforme a la voluntad de Dios, en la obediencia de Dios. Lot, que era sobrino de Abraham, pues estaba con su tío Abraham y los pastores estaban discutiendo y bueno, pues tuvieron que hablar el tío y el sobrino, empezaron a hablar y el tío dijo, mira, hijo, pues la verdad es que yo y tú pues somos hermanos y somos tíos y sobrinos, por decirlo así, porque la palabra tío y la palabra primo no existen en el hebreo, esa palabra no existe. En verdad eran todos hermanos, porque venían de un padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Y de los hijos de Jacob y todo. Por eso la palabra primo no existe en el hebreo. Bueno, pues Lot dijo, mira, coge el camino que tú quieras y ya está. Y Lot, pues, cogió, vio que había una llanura por el río Jordán, que estaba todo verde,
y bueno, que vio que era bueno para su ganado y él se tiró por allí y siguió por la vista. Así que por guiarse por la vista y no guiarse por la fe, lo llevó a una perdición, lo llevó a donde estaba el pecado y a donde estaba la ruina espiritual. Por lo tanto, no nos guiemos por la vista, porque guiarnos por la vista no es andar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a guiarnos por la palabra nos guía, la palabra es nuestro mapa que nos lleva al cielo y por lo tanto no nos guiemos por la vista, vamos a guiarnos bajo la voluntad de Dios. No me muevo hasta que me diga Dios lo que tenga que decirme. Como dijo Moisés, yo no me salgo de aquí si tú no vienes conmigo. ¿De acuerdo? Que bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él llevó nuestros pecados para que estuviésemos limpios delante de su presencia, porque si no, ninguno estaría de pie delante del Señor. Solo llegan a la meta aquellos que andan conforme a nuestro Elohim, que bendito sea su nombre para siempre. Es importante, hermanos, no importa si llegas el primero o llegas el último, lo importante es que llegues. No abandones el camino, aunque estés cansado, aunque subas por una cuesta y no puedas, te fatigas, pero no abandones nunca el camino. Lo importante es llegar a la meta. Mis queridos hermanos, como usted sabe que cristiana y cristiano, pues no es fácil. Usted mismo lo ha experimentado. No es fácil. Yo he tenido muchos obstáculos en mi vida. He estado al borde de la muerte muchas veces por predicar la palabra de Dios. Pero lo importante es llegar a la meta, llegar a donde está Cristo, que es lo importante, porque verdaderamente el creyente se demuestra la fe de esta forma, de esta manera, sufriendo, porque si no se sufre, no se sabe verdaderamente si estás teniendo fe o no tienes fe. Pero cuando demostramos nuestra fe, verdaderamente Dios se agrada de nosotros. Por eso dice que el hombre sin fe o la persona sin fe no le agrada a Dios, mis queridos hermanos. Que bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice, Juan estaba en el Espíritu cuando estaba en la isla de Pasmo, por causa de la palabra del Señor. No estaba allí porque estaba de vacaciones, sino que estaba allí por causa de la palabra de Dios. Aquello era una isla y era una cárcel que allí mandaban a todos los asesinos, a todas las personas malas. Y bueno, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando una persona está en el Espíritu, pues como que está excluido de todo lo terrenal. Estando en el Espíritu es cuando vemos las visiones, es cuando se abren los cielos, es cuando oímos la voz de Dios, mis queridos hermanos, cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en la carne, nos ponemos nerviosos, hablamos mal y decimos cosas que no son correctas. Por lo tanto, vamos a estar en el Espíritu porque es nuestra obligación. Vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, entender a Dios por medio del Espíritu, porque eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida. Así que dice, el caminar en el Espíritu es caminar en la obediencia del Señor. Vamos a caminar como Enoc, porque dice que caminó con él y fue arrebatado Enoc, porque caminó con Dios. Nosotros también seremos arrebatados si obedecemos su palabra. No nos quedaremos aquí, sino que Dios no va a descargar su ira por aquella persona que verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Dios no descarga su ira de aquella persona que obedece a la palabra de Dios. Dios no descarga su ira de aquellas personas que se quitan del mundo y de las cosas del mundo, del vicio del mundo, del pecado del mundo, ¿verdad? Y Dios no se va a descargar la ira sobre ellos porque están obedeciendo a Dios. Este mundo antediluviano que vivía Noé
pues era un mundo de toda carne se había corrompido y toda persona se había apartado de Dios. Pero este hombre obedeció a la palabra. Aunque el mundo estaba corrompido, pero él no estaba corrompido. Él se mantenía en la palabra de Dios. Por lo cual, como obedeció la palabra, Dios no pudo destruirle. Y Dios tuvo que hablar con él y decirle, hazte un arca, porque voy a destruir a todo ser viviente que habita en la tierra. Por lo tanto, como obedeció la palabra, él empezó a hacer el arca aproximadamente unos 120 años, y este hombre fue salvo porque obedeció a la palabra. Hermanos, una de las cosas importantes de la Biblia o ser cristiano es obedecer la palabra de Elohim, la palabra de Adonai, que bendito sea su nombre. Ser semejante al Hijo del Hombre, ser semejante a Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Para poder entrar en esa plenitud espiritual que ofrece el Señor Jesucristo. El que camina en el Espíritu, Dios, es caminar vivo, es vivir en la vida, porque el que no camina con Dios, con Adonai, Elohim, es un muerto andante, porque la persona que no tiene al Mesías es un muerto andante. La persona que no obedece a la palabra de Adonai es un muerto andante. La persona que no camina verdaderamente con Dios es semejante a esos huesos secos que vio Ezequiel en el valle, que estaban todos allí, todos los huesos, ¿verdad? Estaban muertos, porque dicen que esos huesos llevaban mucho tiempo allí y da señal de que eran gente que había muerto, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino la palabra de Dios y le dijo Dios, profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oí palabra de Adonai. Y dice, oí palabra de Adonai, no palabra de hombre. Y cuando viene la palabra de Adonai, es cuando esos huesos se juntan, cada hueso con su hueso. Y bueno, creo que la cabeza no se puso los pies, ni los pies se puso la cabeza. Cada hueso se colocó en su sitio. Cuando nosotros estamos en el sitio que Dios quiere, entonces cuando Dios nos va a bendecir y nos va a dar lo que Él verdaderamente quiere, porque estamos en el sitio a donde Dios quiere que estemos. Si no eres pastor, no te hagas pastor. Si no eres pastora, no te hagas pastora, aunque aquí no hay pastoras, sino que hay mujeres que testifican, que hablan a otras mujeres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El que camina en la carne es un muerto andante y nada más, es solamente eso, un muerto andante, porque no tiene al Mesías, no tiene el Espíritu. Y queridos hermanos, vemos que cuando el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, Él cogió y hizo un muñeco. Y allí estaba aquel muñeco que no respiraba, que no hablaba, que no se movía, que no era nada. ¿Sabéis por qué? Porque no estaba el Espíritu en él. Y cuando una persona no tiene este Espíritu de Dios en nuestra vida, está muerto, igual que aquel muñeco que estaba allí, ¿verdad? Pero cuando el Adonai, nuestro Dios, sopló en la nariz de aquel muñeco, dice que le dio el Ruach y el Nefesh, es decir, le dio el alma y el espíritu, y aquel hombre, aquel muñeco empezó a vivir y fue un ser viviente, un alma viviente. Entonces dijo Dios, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bendito sea su nombre para siempre. Así que te animo de que sigas a Dios, obedeciendo a Dios, lo que puedas, esfuérzate y nunca decaiga, porque en esta vida hay muchas barreras, hay muchas trabas, hay multitudes de dificultades en la vida, pero tenemos que ser valientes. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te prospere y tenga salud. Amén.